Buenas tardes a todos y gracias por venir a este acto de Navidad, por venir porque es uno de los actos más como entrañables del Instituto y también porque este año la conferencia la hace Javier Martín Vide. Presentaré a Javier, todo el mundo lo sabe, Javier es catedrático de Geografía Física y como profesor ha impartido clases en los grados de Geografía y Ciencias Ambientales, en los másteres de Ciencia y Gestión Integral del Agua y también de Climatología Aplicada, y ha dirigido numerosas tesis. Numerosas son cerca de 30. Yo no sé cuántas hemos dirigido los que estamos aquí juntos, pero como investigador ha desarrollado su actividad fundamentalmente en los campos de la climatología, el cambio climático y el análisis de riesgos. Es IP del Grupo de Climatología, ha participado en numerosos proyectos nacionales y europeos y ha propuesto diferentes índices internacionalmente reconocidos como el Concentration Index, etc. Ha publicado también muchos libros, más de 30, algunos preciosos, habéis tenido oportunidad de verlos, como el Atlas dels Núvols del Observatorio Fabra, y también ha publicado más de 300 artículos, creo que también lo que no está al alcance de casi nadie. Entre sus actividades ha tenido diferentes cargos, el que ya sabéis de director del HIDRA, pero también es miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y de otras academias en Bélgica y en otros puntos de España. Es coordinador del Grupo de Expertos en Cambio Climático de Cataluña, y también ha tenido diversos encargos como revisor experto en el cuarto y quinto informe IPCC y director del tercer informe de cambio climático de Cataluña. De todas formas, esta biografía se puede encontrar descrita en muchos sitios, pero lo importante es cómo ha desarrollado esta biografía, y yo creo que una de las características principales de Javier es que ha ejercido como maestro de numerosos profesionales de la climatología a través del máster y otras actividades, como maestro de la sociedad orientando en temas tan claves como el clima y su evolución en diferentes actividades de divulgación, con una divulgación rigurosa que incluye el programa de radio que tuvo en Radio 4 durante la década del 2000-2010. Y también ha actuado como maestro con este nuevo director del HIDRA, al cual aconseja muy a menudo y muy bien en cómo debe desarrollarse. Esta maestría ha sido sobre todo gracias a su talante. En la convocatoria poníamos su amable talante, y es esta amabilidad, esta comprensión que lo hace acogedor y hace que todo el mundo confíe en él, se encuentre cómodo con él y sigan sus explicaciones, yo diría como embelesados, ¿no? Te acoge como cuando te explicaban un cuento de pequeño y al final piensas, ¿qué hago yo escuchando con toda atención un tema que al principio no sabía que me iba a interesar? Pues esta es la manera de actuar de Javier, gracias a esta amabilidad y a esta confortabilidad que da hablar con él. Hoy disfrutaremos de una de sus presentaciones, titulada La emergencia climática y... Disculpad, Exactamente. Esta será la presentación que él amablemente nos dedicará el día de hoy. Gràcies. Molt bé. Gràcies, José Francisco García Martínez, director de l'Institut de Recerca de l'Aigua, per aquestes paraules tan amables. Ell ha parlat d'amabilitat, però aquestes paraules han sigut increïbles. Moltes gràcies a tots i totes per estar aquí presents en aquest acte de l'HIDRA, que és el més agradable de tot el calendari, perquè crec que després hi ha alguna cosa que compartir i no sé si un regalet fins i tot. Sí. Potser sí. Molt bé. Doncs jo parlaré per aquí. Creo que ya está el micrófono, gracias a la amabilidad del equipo técnico, que es muy eficiente, y prefiero hacerlo así, de este modo, de forma lo más dinámica posible. Muy bien, casi ya emergencia climática, nos han machacado durante estos 2 días con todas las informaciones de la COP25, que realmente
por los resultados que ha tenido, habría que llamar no la COP, sino la POC. COP no, POC, ¿no? Porque los resultados han sido pues, muy escasos. Muy bien, pues vamos a intentar dar algunas ideas generales. Muchos de ustedes, este es un público ilustrado, la mayor parte de él ya conocen, me han oído en múltiples ocasiones y para algunos de ustedes será una repetición de cosas que he explicado. Y alguna otra idea nueva para acabar con la posible valoración de los recursos hídricos que tendremos en nuestro país a lo largo de este siglo XXI, a medida que avancemos en él. Bueno, así he comenzado muchas veces y no me resisto a ponerla una vez más. Los 40.000 kilómetros de un cuentakilómetros, un automóvil todavía es casi nuevo, llevando 40.000 kilómetros, pero llevando ese automóvil y cumpliendo los 40.000 kilómetros ya habremos dado una vuelta al planeta. Todos ustedes, incluso los más jóvenes presentes aquí, han dado ya varias vueltas al planeta. El planeta se nos ha hecho pequeño por nuestra capacidad de desplazamiento, por nuestra capacidad de comunicación a distancia. Y en ese planeta pequeño de 40.000 kilómetros vivimos ya más de 7.500 millones de humanos cada día consumiendo una cantidad ingente de recursos y cada día produciendo, generando un volumen enorme de residuos. 7.500 millones de humanos. Miren el impacto en el planeta, ahora lo vamos a referir a 2 o 3 imágenes que pongo a continuación. Miren, la primera, hasta tendría interés geométrico, porque miren, estas 4 imágenes tomadas por la NASA en uno de sus satélites con el sensor MODIS, podemos ver cómo la Amazonia brasileña ha sido impactada de un modo extraordinario en cuanto a su gran recurso, esa pluvisilva ecuatorial. Si miramos el cuarto superior izquierdo, tenemos una especie de espina de pescado, verán ustedes allí, y es que durante los años 70 el gobierno brasileño potenció el que los pequeños agricultores pudieran cultivar y pudieran colonizar algunas tierras dentro de aquel bosque, y la colonización se fue haciendo a partir de las carreteras que se fueron construyendo y perpendicularmente a ellas, aquellos agricultores a los que el gobierno brasileño donó unas tierras fueron realizando esas talas correspondientes para sus cultivos, para el ganado, para la ganadería o para la madera. Si pasamos ahora al cuarto superior derecho, cuando acaba aquella política dirigida del gobierno brasileño, entramos en un periodo de libre mercado que hizo que los madereros principalmente, también los ganaderos y algunos pequeños agricultores avanzaran hacia el interior del bosque desde las ciudades siguiendo los caminos tradicionales. Sería esta estructura así radial a partir de los núcleos de población. Si pasamos al cuarto inferior izquierdo, tenemos otras formas distintas, dendríticas, y es que posteriormente a aquella etapa los madereros y los mineros entraron en el bosque, pongo aquí, más desconocido, más impenetrable, en aquella pluvisilva espesa, siguiendo, aprovechando lo que llamaríamos los contornos topográficos, aquellas rutas que la orografía facilitaba para entrar en el bosque. Y miren el último, el cuarto inferior derecho, hoy, en aquellas áreas llanas de la Amazonia que abundan, porque la topografía tiene escasos niveles, donde además ha habido grandes incendios forestales, lo que permite una superficie llana y libre de obstáculos arbóreos, hoy la colonización que se ha impuesto es esa típicamente rectangular, intensiva y a la vez extensiva en cuanto a superficie. Bueno, es una imagen de ver cómo ese gran recurso natural del planeta, la Amazonia, está siendo impactado con esas formas geométricas. Podríamos hasta estudiar geometría a partir de esta imagen. Y miren la siguiente, espectacular. El uso de agua fósil de muchos acuíferos del planeta. Tenemos una población en el corazón de Arabia Saudí. Está Wadi ad-Dawasir. Wadi, además, en árabe indica un curso fluvial. En castellano, Guadalquivir, Guadalope, Guadalhorce, Guadalfeo, etcétera, Guadalete. Bueno, hay un río, en un principio, una de aquellas ramblas que no llevan nunca agua. Pero fíjense, de esta población, aquí tenemos en el año 2000, ya había colonizado toda esta parte del desierto utilizando agua de un acuífero
agua que ha sido datada con carbono 14, agua de más de 30.000 años de antigüedad, se habla de agua fósil, paleowater, también se encuentra en la bibliografía, y a partir de aquel tipo de regadío en forma de pivote, lo han visto ustedes a veces, aquellos pivotes que rodean un área describiendo un círculo, un disco, en este disco cultivan, el satélite ha captado perfectamente esas áreas cultivadas. Pues miren, 7 años después, apenas 7 años después, fíjense la progresión que ha tenido el regadío en aquel desierto espectacular. ¿A costa de qué? A costa de consumir un agua que en el acuífero va disminuyendo su nivel piezométrico en 6 milímetros año desde 1980. La intensidad de la colonización, sea en la selva, en la pluvisilva ecuatorial o sea en el desierto, es espectacular en muchos lugares del planeta. El cambio de la faz del planeta, de esos 7.500 millones de humanos cada día consumiendo recursos y cada día generando residuos. Ahora se ha puesto de moda este Overshoot Day. Es aquel día, se calcula con unos índices de una forma cuantitativa, aquel día del calendario, aquella fecha del calendario con más propiedad, en que ya lo que consumimos todos los humanos en un año, diremos, agotaría el recurso para un año del planeta Tierra, lo que nos suministra como servicios ecosistémicos, etcétera, etcétera. Pues bien, estamos que en el año 2019 para el conjunto del planeta es el 29 de julio. Cuando lleguemos, que llegaremos, porque la progresión ha sido así, desde un 1 de enero, allá por el año 70, hasta hoy, el 29 de julio, va ganando calendario. Cuando lleguemos al 30 de junio, en un solo año de consumo del planeta, necesitaríamos para él 2 tierras, 2 planetas tierras. En medio año vamos a necesitar toda una tierra, en el resto del año 2 tierras. Pues bien, en este último año, esta organización que calcula este índice nos suministró el mismo concepto por estados, teniendo en cuenta si el conjunto del planeta consumiera como aquel estado. Miren, en el caso de España, que figura aquí, el 28 de mayo. Es decir, más consumo, más intensidad que el conjunto del planeta, que está encabezado en cuanto a intensidad por Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. Aquí estamos. Muy bien. Miren, en 2009, en una revista Top, Ecology and Society, se publica este artículo que es de referencia. Para cualquier alumno aquí presente en la sala, seguro que era de referencia. Los profesores, con toda probabilidad, lo conocen bien. Se titulaba Los límites del planeta. Y esos autores, 31 en conjunto, he tenido que poner puntos suspensivos porque no cabían, encabezados por Rostro, un nórdico, pero entre ellos algún premio Nobel como Paul Crutzen, premio Nobel que el profesor Mata seguro que conoce bien de química, publican e identifican esos 9 problemas a los que se enfrenta la humanidad, cada uno de los cuales tiene un límite, sobrepasado el cual se podrían derivar para el planeta riesgos importantes y algunos procesos irreversibles. ¿Por qué está encabezado? Por cambio climático. Sin duda, ya en el 2009, estos 31 autores de diferentes ámbitos, química, ecología, etcétera, identifican que el cambio climático es el reto más importante que tiene la humanidad en este siglo XXI. Luego continúan acidificación del océano, que deriva en gran medida de lo anterior, más CO2. En la atmósfera eso acidifica las aguas del océano y hay muchos animales, como saben ustedes, de concha calcárea, de recubrimiento carbonatado, que van a vivir peor en un medio más ácido. Siguiendo los cambios en los ciclos globales del fósforo y del nitrógeno, el agujero de la capa de ozono, que afortunadamente, como noticia positiva, ha tocado fondo ya hace unos años y empieza a recuperarse a partir de la prohibición de producir CFCs y de almacenar, etcétera, como ustedes saben. Luego, la carga de aerosol atmosférico. ¿Han visto las imágenes de las megalópolis indias y chinas, cuya atmósfera parece sólida, espesa? El uso de agua dulce, los cambios de usos del suelo, la pérdida masiva de biodiversidad que lleva a considerar que estamos dentro de una 6ª extinción, la última, o la penúltima si quieren, la cinematográfica de la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años, y por último, la contaminación química. Cada vez hay más personas que desarrollan sensibilidad química cuya vida se hace muy difícil socialmente. Tenemos algunos alumnos ya en la Universidad de Barcelona que padecen este proceso.
y que si entran en una sala que ha sido recientemente fregada con un determinado detergente se les puede producir un proceso alérgico agudo que les conduzca prácticamente al hospital, ¿no? Muy bien. Bueno, pero vayamos al sistema climático, que es nuestra referencia básica. Esta imagen tan conocida de uno de los IPCCs, del cuarto IPCC, que se ha reproducido mucho, considera, como ustedes bien saben, que el sistema climático no solamente es la atmósfera, sino que hay 5 componentes. La atmósfera, por supuesto, yo como climatólogo estudio las variables atmosféricas, pero también el océano, muy importante, más aquí, por ejemplo, en la costa catalana, que sabemos que, dependiendo de cómo esté la temperatura del agua superficial del Mediterráneo al llegar al otoño, todo ello puede inestabilizar la columna de aire, se llega a aire frío en altura y concluir en un diluvio, como hemos tenido recientemente en la Conca de Barberá, por ejemplo, como ha ocurrido en Murcia, o como el año pasado ocurrió en Sant Llorenç des Cardassar, que ya casi no lo recordamos y que el profesor Narcís Prat también estudió o comentó sobre ello. Si seguimos la propia superficie del terreno, la biosfera, una importante componente, antes hablábamos de la Amazonia, ahí está, la biosfera. Y la quinta, que para un habitante como nosotros de latitudes medias nos parece más marginal, más lejana, es la criosfera, la Antártida y Groenlandia y las capas de hielo y nieve del planeta, pero sobre todo la Antártida y Groenlandia. Pero a mí me gusta añadir a esta figura procedente del IPCC una sexta componente. En el centro de todo ello tenemos nuestro propio sistema socioeconómico. Tenemos la sexta componente, somos la sexta componente del sistema climático. ¿Por qué motivo? Fíjense, porque ya somos capaces de dejar huella en el resto de las componentes, en las otras 5. Y la primera manifestación, la más visible de este impacto, no a escala local, que siempre lo hicimos para condicionar el medio a nuestras necesidades y para obtener recursos de él, sino a escala global, a escala planetaria. La primera manifestación, la más clara, es el calentamiento global. El incremento claro, marcado, que no dudamos, de la temperatura del conjunto del planeta. Pero miren, de todas ellas, de las 5, si quieren de las 6, el océano tiene una gran importancia que nos conduce al final a declarar la emergencia climática, como el Parlamento Europeo declaró hace un par de semanas, o como muchas instituciones como la UB, también la UB. Pues miren, ¿saben por qué? Porque estudios relevantes en revistas top, como Science, indican que aunque mañana mismo ya quedara fijada la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, todavía continuaría durante años aumentando la temperatura, porque el agua, como ustedes saben, es una de las sustancias que tiene un calor específico más alto, o una capacidad calorífica en unidades de volumen más elevada. Al mar, al agua, le cuesta calentarse y le cuesta enfriarse. En junio está todavía fresca y en octubre uno todavía se puede bañar aquí. Esa inercia en el comportamiento que da lugar a ese papel termorregulador, los climas litorales tienen poco contraste térmico con respecto a los interiores, lo que hace es que, yo siempre hablo aquí de la metáfora del transatlántico, un transatlántico cuando llega a puerto se lleva a una velocidad equivocada, a una trayectoria errónea, en el último momento no habrá nada que hacer, impactará contra el muelle, no hay nada que hacer. Pues el planeta, por esa alta inercia de la componente oceánica, el planeta tiene mucha inercia en su comportamiento. Lo que hicimos mal en el pasado todavía seguirá haciendo su efecto en el futuro. El océano todavía seguirá aportando calor, aunque detuviéramos drásticamente las emisiones contaminantes. Por eso nos lleva a mentar aquí, a evocar el principio de cautela o de precaución, que en derecho ambiental es importante. Cuando tenemos la sospecha, aunque solo sea sospecha, que una acción en el medio puede tener un resultado lesivo para la vida o para nuestros bienes, alto, precaución. Y eso nos obliga a la emergencia climática, a declarar la emergencia climática por la inercia del sistema. Se nos acaba el tiempo. Fíjense, ayer acabó la COP, aquella POC que hemos dicho antes, de Madrid, la COP de Madrid. Ha pasado un año y el Acuerdo de París se aprobó hace 4 años, diciembre de 2015, 4 años. Y ahora hay que esperar hasta la COP siguiente, la 26 en Glasgow, para que se tomen algunas resoluciones que ahora no se han podido tomar por exigencias de los países más contaminantes, fundamentalmente. Pero no todo es cambio climático. Hay que decirlo claramente, no todo es cambio climático.
La variabilidad temporal de las variables climáticas es muy elevada. Siempre ha habido años lluviosos y secos, siempre ha habido olas de calor y olas de frío, grandes tormentas, sequías prolongadas, etcétera, etcétera. No todo es cambio climático, podríamos poner muchos ejemplos. A menudo tomo este, que es como un pequeño tesoro para un climatólogo. Es el Observatorio de Gibraltar. Tiene datos, registros anuales desde, este es el valor 1 relativo, desde 1790-91. Y ha habido años, a mediados del siglo XIX, donde la lluvia rozó los 2.000 milímetros. Alguien que viviera en aquella fecha pudo pensar cambio climático. La realidad le mostraría que pocos años después apenas se alcanzaron, quedó por debajo de 400 milímetros. Y eso de forma natural, mucho antes de que pudiéramos afirmar que estábamos en unas condiciones de cambio climático. Es así, todas las variables son altamente variables en el tiempo y en el espacio. Pero también hemos de decir que el cambio climático no es una novedad. No todo es cambio climático y el cambio climático no es una novedad. A lo largo de esta historia del planeta de 4.500 millones de años ya se ha pasado por muchos cambios climáticos, por causas naturales. El Sol, sin duda, es el principal factor de cambio climático. Del Sol recibimos lo que llamamos la constante solar, pero no es constante. A veces hay mínimos solares y cae la temperatura del planeta. A veces hay más actividad solar, más manchas solares, y eso puede producir un periodo relativamente cálido. Pero también por causas endógenas, fundamentalmente geológicas, la actividad volcánica. Ha habido en el pasado geológico, como saben el profesor Carbona, la profesora Diana, que ha habido momentos de mayor actividad volcánica y otros de menos actividad volcánica. La última gran erupción tropical, la del Pinatubo, en Filipinas, a principios de los años 90, fue tal la cantidad de material volcánico inyectado en la alta atmósfera, en la estratosfera, que quedó reducida la transparencia de la atmósfera, llegó menos radiación al suelo y bajó un poquito, unas décimas de grado centígrado, la temperatura del conjunto del planeta. Aquí tenemos una pequeña erupción volcánica que a veces traigo a colación, de aquel volcán pequeñito islandés que alteró la navegación aérea en Europa en el 2010, si no recuerdo mal, en la primavera de aquel año. Fue una pequeña erupción que no tuvo importancia, pero fíjense, aquí tenemos el penacho apuntando hacia la Europa occidental y eso afectó a la navegación aérea. Muy bien, ¿de dónde nos viene el conocimiento? Fundamentalmente de los IPCCs. El IPCC es un foro de trabajo y al mismo tiempo son unos informes. Hemos llegado al general el quinto en 2014, pero ahora recientemente se han publicado, se han editado varios, uno sobre la biosfera, otro sobre océanos y criosfera, en el año pasado, hace pocos meses podríamos decir, que actualizan los datos de los grandes IPCC, que aparecen periódicamente, pero en lapsos de tiempo relativamente largos para lo rápido que van todos estos procesos. Pues bien, sin duda, lo que subrayo, en ciencia no se discute. El calentamiento es inequívoco, con la cantidad de datos puestos sobre la mesa, machacados por diferentes universidades estadísticamente, con las series buenas, homogenizadas, contrastadas, no dudamos, casi es superfluo decir que vivimos en un planeta y en un país más cálidos que 25, 30, 35 años atrás. Y además los totales de hielo y nieve han disminuido, como ahora ilustraré, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de los gases que están en la raíz del problema, esos gases de efecto invernadero, han aumentado. Y aquí tenemos, por ejemplo, una de las gráficas del observatorio de Mauna Loa, allí en el corazón del Pacífico, en las islas Hawái, lejos de fuentes de contaminación urbana o industrial. Aquí pueden ver la concentración de CO2 en el aire en ppm, partes por millón en volumen, son partes por millón en volumen. Cuando actualizaba anteayer esta diapositiva, consultaba el dato ya disponible de noviembre de 2019 y estamos en 410 ppm, 410, cuando a finales del siglo XIX, por datos indirectos, teníamos 290 y cuando comienza esta serie, a mediados del siglo pasado, teníamos 315. Y sigue aumentando y no se le ve final, no se le ve pausa. Inquietante, no se le ve pausa. Tiene un ciclo anual que ustedes seguro que adivinan que es debido al crecimiento foliar que detrae CO2 de la atmósfera al llegar la primavera boreal y la exhalación de CO2 cuando llega nuestro otoño hacia la atmósfera.
Es un ciclo anual muy claro que no se compensa con lo mismo en el hemisferio austral porque allí no hay bosques caducifolios más que un poquito en Chile en latitudes medias y altas. No hay tierra y en el sur de África es mediterráneo, el sur de Australia mediterráneo, pero no llega a los bosques típicos centroeuropeos, bosques caducifolios. Cristiana Figueras, de origen catalá, de Os de Balaguer, que fue la comisionada de Naciones Unidas para estas grandes reuniones hasta París, una mujer extraordinaria, de apariencia frágil, pero con una vitalidad extraordinaria, dijo una frase de un titular de periódico: somos los primeros seres humanos que respiramos aire con 400 ppm de CO2. Es una, en fin, no diríamos qué privilegio. En condiciones naturales, naturalmente, en esta sala tenemos bastantes más de 400, pero en aire libre, en una montaña, sin contaminación, 400 ppm, porque desde que aparecimos como Homo sapiens sapiens, nunca, según todos los estudios que se han realizado de paleoclimatología, nunca la atmósfera terrestre tuvo más de 400 ppm. Y ahora en el último informe conocido ya se eleva esto hasta hace 3 millones de años, pero lo sabíamos hasta hace 740.000 años y nosotros como especie somos más jovencitos. Bueno, con otras ventanas temporales y a partir de paleoclimatología vemos que estos 3 principales gases de efecto invernadero tienen su punto álgido en los momentos presentes, sin duda, sin duda. Y la temperatura ha aumentado. En el último IPCC se decía que en ese periodo de finales del 19 hasta el 2012, donde se cerraba el informe, la temperatura media global del planeta había aumentado en 0,85 grados centígrados. No parece mucho, 8 décimas, 9 décimas de grado centígrado, no parece mucho. Cuando entramos en la sala y cuando salgamos la temperatura habrá variado más aquí en el exterior, en la calle Montalegre, que esas 8 y 9 décimas. Pero a nivel global planetario eso supone una acumulación de calor enorme. Eso es un cambio sustancial. Lo sabemos también por estudios paleoclimáticos, que en un periodo de poco más de un siglo haya habido un cambio de cerca de 1 grado. Pero miren, el último dato disponible, a finales del 19, ahora mismo ya estamos registrando 1,1 grado por encima de lo que había en el periodo preindustrial, así, último tercio del siglo XIX. 1,1. Y el Acuerdo de París nos decía que no podemos llegar a 2 y a ser posible que no lleguemos a 1,5. El 1,5 lo vamos a alcanzar. Hagamos lo que hagamos. Yo les anuncio esto. Bueno, ¿y qué ha pasado en la cuenca del Mediterráneo? Vamos ahora poco a poco a enfocarnos cada vez más en nuestros ámbitos más naturales, más próximos. Un estudio muy reciente de varios autores, alguno de la Universidad de Barcelona, encabezado por Kramer, Wolfgang Kramer, de 2018, de hace un año apenas, estudiaba la cuenca del Mediterráneo y tiene esta gráfica muy ilustrativa donde pueden ver la evolución de la temperatura global del planeta en este verde oliva, que correspondería a esto, con otra gráfica de otra institución, la Climatic Research Unit de la Universidad de East Anglia, y en azul la evolución térmica en la cuenca del Mediterráneo. ¿Ven ustedes ahí esto? La cuenca del Mediterráneo está mostrando un mayor calentamiento que el conjunto del planeta. Es uno de esos hotspots. Desde luego, no es la región que nota más el calentamiento, eso es la cuenca del Ártico. La cuenca del Ártico. Los pueblos inuit que rodean la cuenca del Ártico, al norte de Canadá, de los países escandinavos, al norte de Rusia, están en precario, han visto cambiar de una forma extraordinaria sus referentes paisajísticos, ese patrimonio natural en el que nacimos y que cuando desaparece perdemos esa referencia, no solamente geográficas de orientación, sino de vida, de patrimonio auténtico, de la casa de nosotros. Ha cambiado todo, se ha deshelado, empieza a deshelarse el suelo, el permafrost, aquel suelo permanentemente helado que de paso libera metano a la atmósfera, complicando este proceso del calentamiento. Pero la cuenca del Mediterráneo, por esas características geográficas tan singulares, una cuenca casi cerrada, con relieves importantes parapeteándola y con una abertura a Gibraltar, que en el punto más angosto tiene poco más de 14 kilómetros, es una región del planeta crítica en este sentido. Y Barcelona, por ejemplo, si ya ponemos el zoom, tenemos también un observatorio que es un tesoro por sus datos, el Observatorio Fabra.
Funciona desde 1914 con continuidad, no faltó ni un solo día de registro. Bueno, faltó uno, pero pudieron ser sus datos, diríamos, reconstruidos. La Navidad de 1962, en que los mayores recordarán que hubo una nevada solemne, el propio día de Navidad, increíble, en la ciudad de Barcelona, ¿verdad? Y que en el Observatorio Fabra tuvo la nieve una altura entre 60 y 80 centímetros, casi 1 metro de nieve. Muy bien, pues el observador no pudo abrirse paso a la garita, hasta la garita meteorológica, pero los datos se pudieron reconstruir. Pues bien, el Observatorio Fabra está dando un aumento de 1,7 más que el 0,85, aunque el periodo es distinto, es el doble. ¿Por qué? Porque es que los habitantes de las ciudades, y sobre todo aquí en el centro de la ciudad donde estamos, no solamente estamos experimentando el calentamiento global, ese grado 1,1 actualmente, o en la cuenca del Mediterráneo 1, más, ya les diré qué valor, sino que además estamos sometidos a un fenómeno local que tienen todas las ciudades en los centros urbanos y que se denomina así expresivamente la isla de calor. En el caso de Barcelona, la profesora Moreno lo estudia desde hace tiempo y tenemos unos contrastes algunas noches espectaculares entre el centro y la periferia, entre la plaza Tetuán, el Passeig de Gràcia, o por ejemplo aquí la plaza Universidad y Castelldefels, a 15, 16, 17 kilómetros, hay noches que la diferencia para un momento determinado puede ser de 5, 6, 7 grados incluso. Claro, las necesidades de calefacción aquí en la Plaza Universidad son distintas en invierno a las que tienen en Castelldefels. Ahorramos calefacción, pero la cuestión está en que en verano la isla de calor, que era un fenómeno anecdótico, curioso, fíjate, se está mejor yendo en moto en el centro de la ciudad, hace menos frío que en la periferia. Hoy día se ha convertido en un nuevo riesgo climático, porque con estas noches tan cálidas, tropicales y hasta tórridas, aquí en el centro de la ciudad, medimos en el Observatorio de Corona esta facultad, hemos medido hasta 29 grados de mínima alguna noche en 2018 y medimos ya más de 11, 12, 13 noches, por aquí verán los últimos tiempos, 13 noches con más de 25 grados. Son noches muy difíciles para conciliar el sueño. Las personas mayores o con enfermedades crónicas se debilitan. Y ha aumentado claramente, como han demostrado investigadores del IS Global, ha aumentado claramente la morbilidad, ingresos hospitalarios y la mortalidad de esa población que tiene además condiciones de pobreza energética, no tiene un aparato de aire acondicionado, que vive en un piso alto en el que su habitación mira al oeste y en la larga tarde de verano se calienta y entran a la habitación cuando van a dormir con 30 a 32 grados. Hemos hecho alguna medida indoor y son 32 grados. ¿Cómo dormir si además la humedad es elevada? Eso debilita a las personas. Por eso hemos pedido al director del Servei Meteorològic de Cataluña, al presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, que tiene que haber alertas por temperaturas mínimas. Las máximas están muy bien cubiertas, con alerta amarilla, naranja, roja, si se alcanzan 35 o 40 grados, eso está bien cubierto. Pero miren, se pasa mejor de día, uno puede ir al cine, al supermercado fresco, quedarse en casa, ducharse continuamente, pero de noche no, hay que descansar. Y tiene un efecto en la salud, es un asunto ya de salud pública. Cambios observados, hay algunos cambios muy robustos, miren, por ejemplo, la disminución del Ártico, del hielo, de la cobertura marina de hielo del Ártico, que ha disminuido a finales del verano boreal desde unos 10, 11 millones de kilómetros cuadrados, unas 22 penínsulas ibéricas, ahora a unos 7 millones de kilómetros cuadrados. Es un indicador muy robusto. Allí no hay grandes ciudades en el Ártico, no hay ciudades allí, y en cambio está dando una señal de calentamiento muy marcada. O, por ejemplo, el incremento del nivel marino, que inquieta. Ahora mismo está aumentando entre 3 y 4 milímetros año. Aquí en la costa catalana, en el Estartit, donde hay un personaje admirable que está midiendo el nivel marino, la temperatura en profundidad, etc., aumenta entre 3,4 milímetros cada año, que parece poquito, pero sería 3,4 centímetros en una década y 1,5 palmos en un siglo. Muy bien, la causa dominante del calentamiento observado, dice el último IPCC, es sumamente probable que sea la influencia humana. Y decir esto en estadística significa afirmar esto con un 95% más de nivel de confianza, con el que trabajamos habitualmente en estadística. Y me he parado a poner aquí los textos
tal cual, que aparecían en el tercer IPCC 2001, probable, en el cuarto, muy probable, en el quinto, sumamente probable, 2013-14, y ha aumentado nuestro nivel de confianza con esos números que ven aquí, de un 66% a un 95% más. Ya no se discute tampoco en ciencia que somos los humanos la causa principal del calentamiento actualmente observado. Y tienen otro indicador natural muy robusto, el retroceso de los glaciares, que es un retroceso no total, pero casi generalizado. ¿Hay algún glaciar que progresa? Sí, alguno. En lugares, en regiones muy frías, donde ha aumentado la precipitación de nieve y aunque la temperatura haya subido, todavía lo que cae en forma sólida. Pero en el conjunto del planeta, en los Andes, por ejemplo, es espectacular. En el Pirineo ya no tenemos, afirmábamos en el último informe del cambio climático de Cataluña, ya no queda ningún glaciar en Cataluña. Hay un acúmulo de hielo cubierto por rocas en el Besiberri, en el Pirineo de Lleida. Pero ya no hay que ir al Pirineo de Aragón y están en precario, arrinconados allí a 3.000 metros y desaparecerán, si sigue todo igual, probablemente antes de llegar a mediados de siglo. Un pequeño glaciar andino, el Chacaltaya, bien, ha desaparecido el listado de glaciares, lo dio por desaparecido en el 2010. En el 2005 quedaba aquí 1 hectárea de hielo en un campo de fútbol y desapareció. Claro, alguien puede decir, ¿qué me importa el Chacaltaya, que está allí tan alejado? Pero si yo les digo que parte del agua de boca de la ciudad de La Paz y la de El Alto, que queda cerca de La Paz, provenía de este glaciar y de otro muy parecido, la pérdida del Chacaltaya ya no es un hecho anecdótico, sino que tiene unas repercusiones mucho más graves. O imágenes como esta. En Internet tienen todo un catálogo extraordinario. Aquellos glaciares en Alaska, cuya lengua entraba en las bahías y que ha habido ahora que contornear, puntear para saber por dónde iba la lengua. O, por ejemplo, los glaciares colombianos que pude ver ahora en los informes cuando estuve recientemente en Colombia. Su disminución ha sido también espectacular en los últimos años. Algunos, allí los llaman nevados, a la mayoría, desaparecerán también a lo largo del presente siglo si todo sigue igual. Y mire, cuando hablamos de cambio climático, lo que tememos mucho son los riesgos que nos aporte el cambio climático. Los riesgos. Aquí tenemos que ser muy prudentes. Si en temperatura afirmamos que todo va al alza, en riesgos hay que ser mucho más prudentes, aunque todo apunta a que probablemente aumente su frecuencia, su intensidad y en algunos casos su persistencia. El Katrina, ¿se acuerdan? Finales de 2005, bueno, agosto de 2005, finales de aquel verano, el Katrina. El Katrina no fue cambio climático, es muy difícil atribuir un fenómeno determinado al cambio climático. ¿Cómo relacionamos causa-efecto? Es que es muy difícil hacerlo. Después de estas gotas frías, de estas danas, los periodistas, ¿esto es el cambio climático? ¿Es una manifestación? Hay que decir, no lo sé. Hay que decir prudentemente, no podemos caer en la tentación de afirmar lo que realmente no podemos demostrar. Los estudios de atribución son muy complicados. Es la acumulación de hechos en la misma dirección la que nos permitirá con certeza atribuirlo. O, por ejemplo, aquellas inundaciones que antes mencionaba, que luego pudimos también a posteriori ver cómo era la génesis con el aire en superficie mediterráneo cálido y húmedo y con una especie de vaguada en altura muy característica. Miren, el triángulo del riesgo. El riesgo no solamente lo aporta el peligro de la naturaleza, tenemos aquí, que es una función, sí, del peligro que aporta la naturaleza, de la vulnerabilidad de la sociedad y de la exposición del territorio. En inglés se distingue entre el riesgo, risk, y el hazard, para el peligro de la naturaleza, lo que permite jugar con ese término que aquí es un poquito ambivalente, ¿no? Ahora les voy a presentar 7 afirmaciones, así muy rápidamente, con unos dibujitos propios que he hecho de forma muy simple. La ocultación del riesgo lo aumenta, no es una frase propia, es del gran sociólogo alemán Ulrich Beck, aquel de la sociedad, del riesgo global, etc. En efecto, si una carretera de montaña tapo, cubro, el triángulo de peligro curva a la izquierda, es evidente que aumenta el riesgo del conductor de tener un accidente en aquella curva. Esto ocurrió en Myanmar, en la antigua Birmania, cuando llega un ciclón tropical, el Nargis, hace pocos años, y el régimen militar de aquel estado decidió no comunicar a la población del país nada, la llegada del Nargis. Y eso produjo una gran catástrofe, con centenares de miles de muertos. La ocultación del riesgo lo aumenta. La segunda, yo afirmo, la definición
o la valoración incorrecta del riesgo lo aumenta. Claro que sí, lo aumenta. Si yo estimo que para mañana la precipitación máxima en Cataluña o en un lugar de Cataluña tendrá tal valor y hago una valoración incorrecta, es evidente que puede aumentar mucho el riesgo de la población cuando no hago una valoración correcta. Tercera, como geógrafo, el desconocimiento geográfico aumenta el riesgo. Sí, sin duda. En la anterior, fíjense, la curva a la derecha, cuando es a la izquierda, ¿verdad? Lo han captado, ¿verdad? Y aquí, fíjense, el desconocimiento geográfico. Por supuesto, un investigador de la Universidad de Alicante ha demostrado que en los últimos 25 años en España todos los muertos por inundación cumplían una o dos de las condiciones siguientes. O bien conducía en un automóvil, especialmente un todoterreno, por la falsa seguridad que da la tecnología, o bien no eran del lugar, extranjeros, inmigrantes o personas que estaban de paso, porque desconocían el medio, desconocían que aquella rambla que habían visto a lo mejor unas horas antes seca del todo, podía de cuando en cuando, de vez en cuando, podía desaguar volúmenes considerables de agua. La siguiente afirmación, el reparto de los riesgos agrava los procesos de desigualdad social. Sin duda, los países pobres van a padecer más que los países ricos, aunque los países ricos van a padecer mucho porque tienen muchos bienes expuestos, pero la señal caerá sobre la choza, ¿no? Y no sobre la mansión. El siguiente, en las ciudades se concentran los riesgos. En las ciudades hay mucha población, muchos bienes expuestos, hay bolsas de pobreza, hay grandes desigualdades. En las ciudades se concentran los riesgos, aunque parezca mentira en este asunto del cambio climático. La siguiente, un autor de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, España es un territorio de riesgo. Tiene un mapa en que distingue todos los riesgos habidos de vendavales, de temporales marinos, de tormentas, de sequías, de sismicidad, etc. Y la última, miren, aquel artículo que comentábamos antes de Kramer, dice, los riesgos del cambio climático en el Mediterráneo han sido subestimados. Es una afirmación, bueno, inquietante, da una explicación que ahora no viene a cuento, pero es una frase digna de traer aquí. Muy bien, proyecciones climáticas. Esta que conocemos del IPCC con la temperatura hacia arriba. Hagamos lo que hagamos. Ahora, somos la sexta componente del sistema climático. Depende de nosotros el futuro del planeta en este sentido climático. Si seguimos consumiendo combustibles fósiles como hasta ahora, es evidente que la temperatura se elevará más que si llevamos unas pautas de consumo más sostenibles, si realizamos una transición energética rápida hacia energías limpias, evidentemente. Y sobre la lluvia, no procede del IPCC, pero procede de unos grandes investigadores americanos, James Harrell, sobre proyecciones climáticas. Y tenemos este mapa, esta especie de planisferio muy ilustrativo, donde ustedes vean tonos verdosos o azulados. Las proyecciones climáticas indican más precipitación, el Ecuador, donde ya llueve mucho, o latitudes medias y altas de ambos hemisferios. Es que en un planeta cálido se refuerza el ciclo del agua, que conocemos bien en el Instituto de Recerca del Agua, y si hay más evapotranspiración también tiene que haber más retorno, más precipitación. Pero la dinámica atmosférica lo que va a producir es que haya dos franjas, las de un tono café con leche en ámbitos tropicales y subtropicales, mediterráneos. Aquí está la península ibérica, una parte de ella, y por aquí asoma la otra. Nosotros estamos exactamente ahí, donde todo apunta a las proyecciones a una menor cantidad disponible de precipitación. Este mapa es muy bonito. Estos dos mapas proceden de esa Agencia Europea de Medio Ambiente, a partir de multimodelos, y tenemos mapa de la izquierda. En el mapa de la izquierda tenemos aquí la proyección de temperatura para finales del presente siglo comparada con finales del pasado. Toda Europa más cálida, tanto más cuanto más hacia el norte, aunque también la cuenca del Mediterráneo tiene unos tonos más cálidos. Pero el de la derecha, al cual he tenido que añadir esta línea negra, es la proyección de precipitación, donde pueden ver una Europa partida, dividida, con centro Europa y norte de Europa, con más precipitación. Ya mis colegas nórdicos me dicen que están demostrando que llueve más en sus países y también en el Reino Unido, mientras que la Europa del sur, la Mediterránea, va a contar con menos precipitación. Son proyecciones que tenemos.
Para el caso de España, la Agencia Estatal de Meteorología en conjunto dio estas proyecciones, que aquí resumidas en mapas para cada mes del año, nos muestran veranos muy cálidos, extraordinariamente cálidos, especialmente en el interior de la península. Eso es consistente con el efecto termorregulador del mar en las costas. Pero las elevaciones para los veranos, junio, julio y agosto, si leen ustedes la escala, si consiguen leerla, son muy inquietantes. Y los veranos más suaves, menos fríos, los estamos viviendo últimamente, veranos que pasan con poca singularidad. Y para la lluvia, aquí, como insisto, como decía antes, para los riesgos, la incertidumbre es mucho más alta y tenemos para el conjunto de todo el territorio una reducción pluviométrica, tanto más cuanto más hacia el sur y también hacia el oeste. Probablemente esta vertiente mediterránea es la que menos reducción pluviométrica va a experimentar según esta proyección para finales de siglo respecto a finales del pasado. ¿Qué ha dicho el Servei Meteorològic de Cataluña en un proyecto llamado SCAT? Proyectó para la temperatura hasta mediados de siglo, en este caso, no hasta finales, clarísimamente coincide con todo lo anterior, una proyección claramente al alza de la temperatura, clarísimamente al alza. Y para la lluvia, más incertidumbre. Para la lluvia no se observa una gran tendencia, podemos poner una cierta tendencia a la reducción, pero eso sí, pues con la típica variabilidad característica del mundo del clima mediterráneo. Un buen documento, el del CEDEX, un documento que se publica hace poco tiempo, en 2017, es un informe técnico donde analiza todas estas variables de carácter hídrico. ¿Cómo lo podemos resumir? Miren, he hecho un pequeño esfuerzo de resumen por si esta presentación circula, del siguiente modo. Se estima mayoritariamente descensos de precipitación, un 7, un 14% para el último treintenio del siglo actual. Aumentos de la evapotranspiración potencial. Claro, más temperatura, más evapotranspiración potencial. No real, no tiene por qué ser real. En lugares muy secos, si no hay agua disponible, la ETP será bajita, será muy alta, pero la real será bajita. Muy bien, aumentos de la evapotranspiración real en el norte y en zonas montañosas, húmedas. ¿Por qué motivo? Porque hay agua disponible y temperatura más alta, se evapora realmente más agua. Pero en el sur probablemente descienda la evapotranspiración real. La potencial será muy alta, pero la real muy contenida porque no hay agua para evapotranspirar. ¿Qué más podemos destacar? Descensos generalizados en la recarga de los acuíferos. Otras proyecciones, descensos siempre de la escorrentía, del agua circulante, del agua de los cursos fluviales. Todas las proyecciones nos indican esto con algún pequeño detalle, alguna pequeña particularidad. Se pronostica de manera general, concluye el informe, una reducción de recursos hídricos en España conforme avance el siglo XXI y, por tanto, un aumento de la escasez de agua. Se muestra un futuro con sequías más frecuentes. Este es el principal riesgo junto con las olas de calor. Sequías más frecuentes cuanto más avanzamos en el siglo. Miren, no hace mucho, en 2017, presentamos al tercer informe sobre el cambio climático de Cataluña, que tuve la posibilidad, el honor de dirigir en lo científico. En cuanto a los recursos hídricos, lo esencial, todo apunta a la futura escassetat d'aigua com un factor comú al conjunt del país. I la reducció de la disponibilitat de recursos hídrics s'avaluava en aquest informe entre un 9,4% a les comarques pirinenques, d'un 18,2% a les interiors y de un 22% al litoral, que son percentatges força alts. Estoy ya en la recta final de la presentación. Muy bien, estamos cumpliendo el horario. Miren, estas imágenes son muy interesantes. Es el NDVI, un índice que nos habla de la capacidad ahí fotosintética de la vegetación. Nuestro índice de vegetación a partir de imágenes infrarrojas, una combinación y visibles del satélite del NOAA-19, que está operativo. Y aquí pueden ver, por ejemplo, 31 de octubre de 2014. Allí donde vean los azules y verdes es que hay vegetación, y donde ven estos tonos cálidos o incluso oscuros, ahí hay una pérdida de actividad fotosintética. Pues bien,
3 años después, en octubre de 2017, en la misma fecha, teníamos esta imagen impactante en estos sectores occidentales del territorio. Comparen azules con estos tonos ya metidos en el corazón del otoño, claramente. Estábamos padeciendo en algunas regiones españolas una sequía importante, que llevó a unas alertas muy claras. Bien, con estas imágenes insisto en que la sequía será repetida. Si ahora nos alejamos un poquito de la sequía, volverá, y volverá con intensidad y probablemente con mayor intensidad. Si tenemos una temperatura más elevada, aunque llueva lo mismo, habrá más sequedad edáfica, mayor pérdida de agua. Y esta de aquí es un país condenado a tener sus embalses semivacíos. ¿Para qué construir más embalses? ¿Para qué construir más? Fíjense aquí, en esta serie temporal, de 2006 a la semana 48 de 2019, hasta ahora. Aquí tienen la capacidad actual, que es un poquito, algo superior a 55.000 hectómetros cúbicos. Para un territorio de medio millón de kilómetros cuadrados es una capacidad enorme, de los países top en el mundo. ¿Para qué hacer más embalses? Miren cómo los tenemos, aquí con 30.000, con la mitad o con menos. Algunas veces mejora, pero siempre tenemos los embalses semivacíos y los seguiremos teniendo. Los seguiremos teniendo a medida que avance el siglo y probablemente más vacíos todavía. Pero alguna noticia positiva. Bueno, siempre se dice, tendrán que pasar muchos años para que este embalse, el de Barrios de Luna en León, en el río Órbigo y en el río Luna, esto era la fecha del 31 de agosto, y este embalse, que son esto del mismo embalse, estaba un 7%. Casi no veo el 7% porque no se ve ni gota, ¿verdad? 7%. Se dice, tendrá que pasar años y años. No, señores, yo siempre insisto, no, un embalse se puede llenar si llueve abundantemente, naturalmente, si llueve abundantemente en no mucho tiempo. En 2 semanas aumentó varios puntos porcentuales y en esta fecha que ustedes ven aquí, 6 meses después, ya en 2018, estaba un 60%, con imágenes que atestiguan ese incremento. Por lo tanto, piensen que muchas de nuestras sequías, con los embalses prácticamente sin agua y con aquel suelo arcilloso cuarteado, típica imagen de la sequía, pocos meses después, si llueve con abundancia, ya ha pasado. Ha habido bastantes episodios así, los embalses adquieren por lo menos una capacidad en cuanto a agua, un contenido de agua, un volumen que sobrepasa el 50%, llega a ser muy estimable. Muy bien, las acciones claves ya lo saben, mitigación, que es reducir emisiones de gases de efecto invernadero, todos estamos obligados en nuestras pautas diarias a ello, y por otra parte adaptación. ¿Adaptarse para qué? Vamos a tener que convivir en un planeta más cálido, adaptarse para disminuir el riesgo y para aprovechar en algún caso las nuevas oportunidades también. Y para nosotros, penúltima diapositiva, en las ciudades, en los ambientes urbanos en los que desarrollamos nuestra vida general, pues se impone el reverdecimiento, el greening famoso, de moda ahora en todos los artículos de las ciudades, aumentando la superficie de parques y jardines, el arbolado, el uso de cubiertas verdes en las nuevas promociones inmobiliarias, cubiertas frescas, y en general sustituir el suelo duro. En los años 80, muchas plazas de Barcelona, las plazas duras, tuvieron premios internacionales de diseño. Hoy día hay que cambiar esa imagen. Hay que permeabilizar el terreno para que sea una esponja y a partir de ahí, evaporando el agua, pierda calor latente y se alivie el calor, el exceso de calor, sobre todo en temporadas estivales. O las paredes vegetales. Habría que preguntar a los vecinos si están de acuerdo con estas paredes, naturalmente. Fíjense, me decía la profesora Cordovía que en la nueva promoción inmobiliaria donde ella vive, el problema es que la comunidad de copropietarios tiene que decidir si se pone una cubierta verde arriba o no. Y ya saben cómo son las reuniones de copropietarios, ¿verdad? Alguno de ustedes ha sido presidente alguna vez, es una marabunta. Los vecinos de abajo quieren cubierta verde, a lo mejor se ahorran energía o aire acondicionado. Los vecinos de arriba no quieren, mosquitos, posibles goteras, es difícil y tiene que haber un porcentaje que vote favorablemente. Por lo tanto, no es tan fácil esto, pero también esto lo podemos hacer, los buenos hábitos, todos ustedes han llegado aquí en metro, por lo menos aquí, o caminando, algunos corriendo, el propio director del Hidra, la movilidad sostenible, las pautas de consumo moderado, todo esto. Porque miren, para acabar, me gusta mucho este cuadro de aquel pintor romántico Roussel,
titulado El cowboy que llega a un nuevo territorio de horizontes ilimitados, lo conquista, primeramente lo descubre, claro, lo conquista y lo explota. No, ya no podemos ser cowboys, hemos de renunciar a eso. Somos astronautas de aquella nave pequeñita, la de los 40.000 kilómetros del comienzo, en que tenemos unos recursos limitados, la radiación solar siempre ahí presente, ¿no? Y nuestros residuos, saber a dónde van, hemos de tener todo en cuenta. No somos cowboys, somos astronautas. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Se me oye? Bueno, agradezco a Javier, yo creo que en nombre de todos, la presentación tan basada en datos y al mismo tiempo tan amable, tan agradable y tan fácil de seguir. Le agradezco esta presentación y también, en un acuerdo de la permanente del Instituto, queremos agradecerle todo su trabajo en el Instituto durante todos estos años, con un reconocimiento que tenemos aquí. Está bien. Y a bien abrir. Claro, sí. Wow. Espectacular, ¿eh? Es un nombramiento de miembro de honor del Instituto que tiene atribuidas grandes prebendas, pero que sobre todo es un reconocimiento a este trabajo. Y como todo no podría ser este tipo de regalos, hemos pensado en otro que tal vez le haría más gracia, más teniendo en cuenta... No, este lo estimo mucho, ¿eh? Este no. Sí, vamos a ver. Sobre todo teniendo en cuenta su característica, su forma de hablar, sus intereses, que podrían calificarlo de un caballero del siglo XVIII en los años actuales. Sí, vamos a ver. Esto sí que tiene incertidumbre, esto. Vamos a ver qué bonita es la caja, vean. ¿Ves? Voy a verlo yo primero para no... Bueno, va así, de modo que todavía... sigue yendo así. Continúa así. ¿Habrá algo? Caramba, esto sí que lo aprecio. Vamos a ver. Voy a ver este libro, ¿de qué trata? Ciencia para las personas de corte, espada y toga, que he escrito en francés Monsieur de Chevigny y traducida del idioma italiano en español. Y aquí tenemos un libro que debe ser casi... A ver de qué fecha, vamos a ver. La fecha, lo podemos leer por aquí. El número romanos debe estar... De la Ilustración aproximadamente, de esa época. Sí, muy bien, pues es maravilloso esto. Vean, esto. No tiene precio esto, ¿verdad? No, a ver si tiene el interés de que es un volumen dedicado al conocimiento que de la geografía se tenía en esta época. Vean, con los mapas. Europa. Mapa del Reino Unido, Irlanda. Es precioso realmente, ¿eh? Muchísimas gracias. Lo voy a estimar mucho, lo voy a poner en un lugar de honor, en mi biblioteca particular, con mapas muy bonitos aquí de gran parte de los países escandinavos. Lo voy a leer en los momentos libres que tenga. Agradezco mucho. Es un gran director y todos los miembros del Instituto de Recerca del Aigua, para los alumnos más jóvenes de diferentes grados que veo por aquí, pues ustedes saben que el Instituto de Recerca del Aigua tiene un máster también. Vamos a hacer un poquito de publicidad, un máster muy interesante, y que son un conjunto de personas muy brillantes, son más de un centenar, 140, 150, de diferentes facultades, 9 facultades, y ahora tenemos la suerte de que el profesor García Martínez, químico, haya tomado las riendas del instituto de una forma tan entusiasta. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. La presentación
que ha hecho hoy estará colgada en los canales del instituto si la queréis recuperar, y ahora estáis también amablemente invitados a un poco de pica pica como despedida de la vida. Gracias, Javier. Gracias. Hemos editado el calendario de Navidad que tenemos todos los años. Tenemos ejemplares para todos los miembros del instituto.